confirmen cuando la vean, por favor. Confirmado. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo Miranda, yo me encuentro basado en la Ciudad de México y vamos a presentar el tema de medición inteligente. Queremos abordarlo desde un punto de vista, pues, conceptual, los beneficios que se pueden tener de un sistema que concentra la información y todo lo que conlleva, pues, las nuevas tecnologías y así como las nuevas tendencias. Preparé una agenda bastante sencilla, donde vamos a ver primero los retos y las tendencias. Eh, Puse dos mercados verticales porque creo que son buenos ejemplos. El primero es la parte de edificios de oficinas y el otro es un tema industrial para ver esos análisis. Después vamos a ver lo que incluye, o sea, lo que es un sistema de automatización y las consideraciones. Vamos a ver la parte de monitoreo inteligente. Después ya qué beneficios tiene cuando lo centralizamos. Y el tema de sustentabilidad que está muy vinculado a toda la parte de la solución de monitoreo en términos generales, ¿no? Bueno, y al final dejaré un espacio para preguntas y respuestas, pero como lo comentó Brian, si ustedes tienen alguna duda, por favor escriban en el chat y la vamos resolviendo conforme se vayan dando los espacios, ¿no? Es importante comentar esto porque si no después se olvida la duda. Entonces, toda la apertura para que lo vayan ahí escribiendo. Entonces, en cuanto a los retos y las tendencias que nosotros vemos en toda la parte de monitoreo, nosotros o planteé esta presentación desde el punto de vista, una herramienta como los sistemas de automatización, que son los que concentran toda la información. Nosotros tenemos pues diferentes elementos en los campos. Normalmente nos interesa medir energía eléctrica, puede ser consumo de agua, puede ser consumo de gas, también toda la parte de operación de los aires acondicionados. Entonces, en el pasado, todos los sistemas estaban muy, muy, muy orientados a la parte operativa, ¿no? Principalmente entender mantenimiento, obviamente energía y costos operativos. A partir de ahí tú ya empezabas a desarrollar tus proyectos. Al día de hoy, y con todas las herramientas existentes en el mercado, ya se ha vuelto mucho más fácil la parte de la analítica, ¿no? Ya hay dashboards, ya hay softwares que toman la base de datos de lo que uno esté midiendo, uno esté recolectando información, y entonces ya haces un análisis un poco más preventivo, pero también predictivo, ¿no? Que lo que nos interesa aquí un poco es la continuidad y mitigar el riesgo, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva. Cuando nosotros podemos prevenir o predecir algo, pues buscamos que haya una continuidad en todo sentido. Y obviamente cambia mucho el enfoque cuando es un sistema, pues para un edificio o para una industria, ¿no? Que a lo mejor la industria tiene 24/7 la operación y a lo mejor un edificio, oficinas, tiene un poquito un horario más definido en los cuales a ciertas horas del día hay una dinámica mucho más grande de una población flotante entrando y saliendo. Pero el día de mañana, obviamente, lo que nos queremos nosotros enfocar es en las personas. Al final del día pasamos un muy buen tiempo de nosotros, de nuestra vida, en las oficinas, en los espacios de trabajo, y nosotros queremos sentirnos bien porque eso nos va a hacer mucho más productivos. Entonces, espacios bien iluminados, bien acondicionados, hacen que nuestra mente esté 100% enfocada en el trabajo, en la junta de trabajo, en el proyecto, en la revisión de los planos, en la revisión de los alcances, y no que tengamos nuestra mente dispersa, ¿no? Entonces, ya todo lo que planteemos nosotros como una solución siempre está pensado, obviamente, en la parte operativa y toda la analítica, pero dando y trasladando este beneficio a las personas que son los que van a dar resultados y productividad. Aquí hice una pequeña acotación para el caso de las oficinas. Derivado de la pandemia y de toda esta situación global de salud, en el caso de las oficinas, por ejemplo, se han destacado macrotendencias a través de estos 4 pilares. Uno es la economía de contacto libre, ¿no? Que
algo de lo muy evidente es el comercio electrónico, pero en el caso de los edificios, en el caso de los inmuebles, la parte industrial también, hasta cierto punto es, ya no está tocando las cosas, ¿no? Que la tecnología realmente traje para nosotros y que desde que nosotros llegamos al inmueble, al sitio, pues tengamos el menor contacto posible con botones, con tarjetas, con lo que fuera, porque entendemos que la tecnología ya lo permite y que puede ser un punto de contagio. La segunda macrotendencia, y muy, muy visible en el caso de las oficinas, es lo que les comentaba, tener la paz mental, ¿no? Esa paz mental que nos va a llevar a tener productividad porque me siento en un espacio que es el adecuado para que yo pueda trabajar, ¿no? Bien iluminado, bien ventilado, eh, con la mesa, la silla adecuada. La otra es obviamente un fenómeno social que es la urbanización, donde cada vez están llegando más inversiones a Latinoamérica. Costa Rica no es la excepción y eso hace que se disparen, pues obviamente el turismo, la industria, y cuando trae la industria y algunos turismos, pues también empiezan a haber corporativos que abren sus oficinas de manera regional y eso obviamente pues conlleva todo esto, ¿no? Y el tema ambiental, social y gobernanza que está tomando mucha importancia porque eso da transparencia a todas las inversiones, ¿no? Entonces, ya todo el provecho que le podemos sacar a los sistemas en general, agua, aire, energía eléctrica, iluminación, que tengan una trazabilidad de realmente el diseño, cómo se conceptualizó, se ejecutó y el dinero que se dijo que se iba a utilizar para cuidar a las personas y para obtener certificaciones sustentables se realizó. Entonces, toda esa transparencia es la que a través de los sistemas tiene que darse, ¿no? Y eso tiene mucho impulso a nivel mundial, principalmente por el sector privado, pero también ya los gobiernos están tomando acción porque pues a ellos les interesa que los proyectos no tengan riesgos y que se combata contra el cambio climático, ¿no? Entonces, en estas macrotendencias, específicamente las oficinas, nosotros vemos como que 5 pilares muy importantes de cómo toda esta medición y que esta medición se traduzca en beneficios, pues tiene que ser, número uno, para la salud y bienestar de los ocupantes. O sea, nosotros en algún momento o somos ocupantes, ya sea como inquilinos del edificio, como staff operativo, como visitante, ¿no? El punto número 2 es la productividad, lo que comentábamos, de espacios adecuados. El tercer punto es reclutamiento y retención de talento, porque los mejores sitios, los mejores facilities se vuelven aspiracionales, ¿no? La gente quiere ir porque se siente a gusto y nadie la obliga a asistir a un lugar que no quiere, ¿no? El cuarto punto es el cumplimiento de las normativas, tanto locales como internacionales. Y las 5, ya con todas las herramientas, pues obviamente la decisión basada en la analítica, ¿no? Entonces, en el caso de las oficinas, obviamente nos demandan espacios más seguros y saludables en términos generales. Y el caso industrial, también hay retos y tendencias. El tema de la sustentabilidad y carbono neutral es algo muy importante. Depende del propósito del facility industrial, porque puede ser logística, puede ser manufactura, puede ser pues almacenaje, cualquier otra cosa, pero al final del día siguen siendo construcciones que impactan contra el ambiente, ¿no? Un proceso de manufactura, pues seguramente va a consumir mucha agua, va a consumir mucha energía eléctrica, posiblemente gas. Entonces eso tiene un impacto al medio ambiente y precisamente lo que nosotros necesitamos es reducir la huella del carbono. Otro de los retos y tendencias es la seguridad de las personas que están ahí trabajando. El monitoreo remoto, que es donde vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante. Y obviamente el Internet de las cosas que te permite a ti de un mundo mecánico, un mundo eléctrico, un mundo electrónico, recolectar información e incluso ya llevarla al mundo empresarial, ¿no? O enterprise, como podría ser a través de sistemas como SAP, Oracle o algunos otros como comercialmente existen, ¿no? Entonces, tiene sus peculiaridades el tema industrial. Obviamente la parte de eficiencia energética es muy importante y más porque se vuelve en un costo operativo, ¿no? Entonces, en el caso de las oficinas, cuando el monitoreo se hace de manera correcta, pues el propietario puede mantener costos operativos y mantenimiento mucho más adecuados y les permite tener unas mejores rentas más competitivas y retener a los inquilinos.
Y en el caso de la industrial, obviamente cuando ellos producen, pues los costos lo es todo, porque de ahí depende toda la parte de el precio de venta hacia el usuario final, ¿no? Y igual en el caso de la logística. Bien, entonces como para poner un poco en contexto todo el tema de la medición, vamos a empezar con los sistemas de automatización, donde pues normalmente cuando viene un proyecto nuevo, se implementa, pues existen muchísimos sistemas, ¿no? Alrededor de toda la operación, ¿no? Eléctricos, electrónicos, hidráulicos, electrónicos de seguridad, de videovigilancia, de señalización. Y todos estos sistemas o todos estos subsistemas nos ayudan a tener una operación, ¿no? Que realmente ese es el propósito. Entonces, pero demasiados sistemas, ya la tecnología debe facilitarnos para nosotros poder operar este inmueble y sacar el mejor provecho a todo, ¿no? Ya lo permite. Y optimizar los espacios. Un dolor de cabeza para los operadores es que también tanta tecnología, tantos sistemas desiguales, pues no permite operarlos de manera correcta y eso hace que la experiencia de las personas que van a rentar, que trabajan ahí, no sea la mejor y afecte la productividad. Y en algunos casos, cuando no se lleva un buen registro, por ejemplo, de una buena ventilación de un espacio, pues puedes provocar contagios porque los virus y las bacterias pues siguen circulando y si hay humedad o no hay humedad, sí es un factor importante porque eso hace que o sea más propicio o menos favorecido el ambiente para que el virus dure más tiempo, ¿no? Entonces, ya lo que se quiere es que a través de la tecnología uno pueda precisamente tomar el control de los inmuebles. Entonces, los sistemas de automatización, o como mucha gente los conoce como los famosos BMS, tienen que estar enfocados mucho en confort y productividad, en la parte de eficiencia operativa y energética, obviamente en la parte de administración de los inmuebles. El hardware y el software ya cada vez están más integrados y ya hay mucha facilidad para que muchos de los equipos de los sensores y de los equipos que recolectan información se conecten directamente a una nube, a una red Wi-Fi, obviamente con los protocolos de seguridad y de ciberseguridad correspondientes. Para todo esto, analizar la información y mejorar la experiencia de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, cada sistema por sí solo, el eléctrico, el mecánico, el hidráulico, la señalización, seguridad, administración, el registro de los visitantes, cada uno de los subsistemas en un edificio, y edificio pongas en contexto la industria, la oficina, el hospital, el hotel, incluso las residencias, eh, pues tienen que trabajar de manera autónoma, pero los sistemas BMS lo que hacen es homologan y eh, e integran y hacen una interoperabilidad entre ellos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista funcional. Por poner un ejemplo, si hubiera haber alguna falla en algún equipo mecánico y hay una cámara cerca de ese lugar, pues en vez de que la persona se desplace cierta distancia y le implique moverse y dejar de atender otras funciones por posiblemente una falsa alarma, pues que a lo mejor la cámara de seguridad apunte al equipo y vea si realmente está parado o no, o a lo mejor desde ahí le están haciendo algún mantenimiento preventivo, correctivo, que no se reportó, que se refleja en la operación y que puede ser un tema sencillo de atender, ¿no? Entonces, tradicionalmente los sistemas de automatización habían integrado sistemas eléctricos y mecánicos porque son grandes consumidores de energía, ¿no? Bombas principalmente. Ya las plataformas de integración nos permiten interactuar con otros sistemas, como es fuego, detección de humo, y por ahí se ha detectado una tercer carga muy importante de consumo, que son las cargas misceláneas. Que las cargas misceláneas no son otra cosa que dispositivos de bajo consumo, pero que es mucho volumen conectado al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona en una oficina tiene su computadora conectada, su celular cargando y posiblemente un iPad o posiblemente un doble monitor. Las copiadoras, los servidores, las maquinitas expendidoras de café, de comida, las cafeteras, los refrigeradores, todos los equipos que están 24/7 son bajo consumo, pero todo el tiempo y en mucho volumen, ¿no? Imagínense un edificio de 10 niveles donde haya
500 personas o 800 personas, pero cada una tenga 2 dispositivos, pues ya son 1,600 dispositivos conectados al mismo tiempo. Entonces, si bien ya los equipos mecánicos se han hecho eficientes, siguen siendo los grandes consumidores de energía. La iluminación también ya se ha hecho muy eficiente, ¿no? Con los famosos soluciones LED. Incluso estas cargas misceláneas que les comento, ya llega a sobrepasar a veces esas soluciones LED. Entonces, por de ahí es importante que hiciéramos este repaso, porque todos esos grandes consumidores pues, son los que vamos a estar monitoreando. Entonces, nosotros creemos que un monitoreo inteligente pues es principalmente entender cómo está operando el edificio, el inmueble, porque obviamente tienen diferentes dinámicas, ¿no? Cuando hay industrias de 24 horas, 7 días a la semana, pues tiene una cierta operación. Cuando son edificios y sobre todo también cuando son usos mixtos, ¿no? Que está el edificio y abajo hay una pequeña zona comercial, pues en las noches posiblemente es donde haya mayor actividad en la parte de abajo, subiendo elevadores, prendiendo iluminación, los restaurantes prendiendo sus parrillas, y entonces empieza a haber una dinámica diferente. Normalmente hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no las vas a controlar ni a monitorear, ¿no? O sea, tú no puedes limitar el uso de los elevadores, por ejemplo. No, tú no puedes limitar el uso de las copiadoras, de los servidores o de los restaurantes, las parrillas, porque es parte inherente de la operación, pero todo lo que está como iluminación, aire acondicionado, en el caso de refrigeración, sí lo puedes monitorear y controlar, ¿no? Entonces a ti te interesa, desde la parte operativa, ver cuántas horas son las que están trabajando esos equipos, entonces empiezas a tener una medición a partir de ahí, porque eso te va a llevar a tomar decisiones y saber si una bomba o un equipo ya le toca una medición, perdón, una póliza de mantenimiento preventiva en vez de una correctiva, ¿no? Lo mismo para la refrigeración. Y en el caso de la medición, pues tú puedes medir los consumibles, ¿no? Agua, gas y energía eléctrica. En el caso de que haya proyectos de paneles solares o de recuperación de energía o plantas de tratamiento de agua, bueno, también los incluyes acá. Ya existen obviamente los softwares que te dan una facturación de energía y también te permite generar reportes de tal forma que tú puedas entender pues por metro cuadrado, por producción, por día, por sitio, ¿no? Cómo repercute eso. Y todo eso está acompañado de un protocolo de mantenimiento, ¿no? O un protocolo de operación. ¿Por qué? Porque los sistemas ya tratan de ser eficientes, tú los vas a gestionar de manera eficiente, buscando una optimización y un ciclo continuo de mejora. Entonces, por eso es muy importante que el alcance de lo que sea una medición tenga los puntos importantes que nos van a repercutir en el tema del dinero, ¿no? Normalmente el horario de la noche es cuando más cuesta plata eh, la energía eléctrica, porque es cuando hay una mayor demanda, porque está oscuro y todas las casas y todos los edificios y todo requiere iluminación o energía eléctrica para prender pues, todos los equipos, y es cuando pues, las compañías que suministran es más caro. Entonces, por eso es muy importante que hagamos estrategias de control de demanda y flexibilidad en los circuitos de iluminación que no son tan indispensables en ciertas zonas o la temperatura también a lo mejor subir a medio grado, porque eso tiene un impacto muy importante en dinero. Ok, bien, entonces entrando en la parte de monitoreo inteligente, ya directamente, una parte fundamental pues es tener la plataforma de monitoreo de supervisión, ¿no? Donde nosotros queremos jalar toda la información, todos los datos de los dispositivos, procesarlos y entonces empezar a tener ahora sí el monitoreo operativo de energía, de mantenimiento, de ocupantes, la gestión de la demanda, ¿no? Porque si bien a lo mejor podría ser que un edificio de oficina sea muy predecible en su horario, pues a lo mejor hay ciertos días festivos, a lo mejor hay ciertos días que las empresas no laboran al 100%. Ahora con los esquemas híbridos de trabajo, no puedes tú habilitar el 100% de los servicios para una población del 50% menos, porque estás desperdiciando energía, ¿no? Entonces, ya toda esta forma de analizar los datos, pues tiene que ser a través de una plataforma que nos permita hacer esto, ¿no? Que por eso nosotros nos apalancamos de los sistemas de automatización para de esta manera gestionar
los diferentes sistemas. Ahora, cuando vamos y vemos los beneficios de la administración del sitio, pues hay que configurarlos. Los sistemas de automatización pues tienen muchas funcionalidades que te permiten a ti configurar horarios de días normales, días festivos, los parámetros de operación, los reportes, ¿no? También ver la salud del sistema, porque posiblemente haya algún inmueble que tenga certificaciones sustentables, certificaciones LEED, y entonces para mantener esa certificación y para dar ese beneficio a los usuarios, pues tienes posiblemente que ver si la calidad del área es la adecuada o no para ciertos espacios, ¿no? Y obviamente también la administración de repuestos, porque les comentaba, tú vas a monitorear el uso de las bombas, el uso de los circuitos de iluminación o el uso de diferentes equipos y lo que tú quieres hacer es operarlos de manera correcta y extender su vida lo mayor posible, ¿no? Entonces, para eso tú tienes que estar monitoreando, recabando información, principalmente de las horas de operación y también de los consumos de energía y de los consumos eléctricos, porque también si tú estás detectando que hay una variación muy importante en el voltaje o en la corriente, pues puede ser que en cierto tiempo se dañe ese equipo, ¿no? Y también una parte importante es que es mucho más económico y mucho más viable darle un mantenimiento a una bomba que si llega a fallar esta bomba, pues no es como ir a la esquina y comprar una bomba y cambiarla de inmediato. A veces las capacidades de las bombas son muy grandes y tienen un cierto tiempo de repuesto y a lo mejor en temas funcionales o de reputación, pues es un efecto muy negativo, muy grande para la compañía, ¿no? Imagínense una empresa de coworking en un edificio que no tenga agua o que no tenga internet, a nivel reputacional es muy grande y entonces las personas van a dejar de ir a ese coworking, van a dejar de pagar los contratos y se van a salir y eso pone en riesgo, pues, el negocio de ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender toda esta parte de la administración del sitio. En cuanto a las alarmas, ¿no? Como el sistema debe de funcionar y trabajar para nosotros, pues obviamente lo importante es darle una trazabilidad a todas esas alarmas. Puedes tú clasificar y puedes tú poner jerarquías a las alarmas, que ciertas alarmas les lleguen solamente a la persona de mantenimiento, después otras alarmas de nivel 2 le lleguen de la persona de mantenimiento y al gerente, después al administrador y después posiblemente al propietario, ¿no? Para que haya una escalación. Porque lo que tú tienes que hacer es, en base a unas alarmas, puedes tratar de reducir las fallas o reducir riesgos en la operación, ¿no? Lo que comentábamos. Entonces, las alarmas tú las puedes programar para que una vez que alguien ya la reconoció o alguien le dio un seguimiento, pues también documente ahí que se hizo, ¿no? Detecté una alarma, que se apagó un circuito de iluminación, y entonces ya revisando la situación, el contexto, puede ser que haya habido un servicio de mantenimiento y entonces se pone ahí, se deja una nota en el sistema que, ok, se apagó y se forzó apagado ese circuito de iluminación, pero por mantenimiento, ¿no? También el tema del diagnóstico de fallas es porque eso evita también ir a las personas en falso hasta los lugares a revisar las fallas. Puede ser que a lo mejor un simple reset, puede ser que se haya bajado la corriente eléctrica por un par de segundos, ¿no? Entonces, esos diagnósticos también se pueden a veces resolver de manera distante, ¿no? Y sobre todo si falla en un horario que a lo mejor hay poca gente, pues da muchísima ayuda a esto, ¿no? Y obviamente, hacer la respuesta a esa falla y que sea principalmente muy reactiva, ¿no? Lo que tratamos de hacer cuando programamos las alarmas, ¿no? Ya sea de temperatura, de agua, de presión, de energía eléctrica, de gas, ¿no? Es que sea preventivo, no que sea reactivo. Y todo eso toma mucho sentido cuando instrumentas de manera correcta. A nosotros nos ha pasado que cuando monitoreamos las cisternas o los cárcamos en los edificios o en las industrias, por una mala instrumentación ponen el sensor de nivel del agua hasta abajo, cuando realmente ya no hay agua. Entonces, tú tienes un sistema monitoreado que te detecta esa falta de agua, te manda la alerta, pero ya no te da oportunidad a ti de reaccionar. Entonces, desde la ingeniería se tuvo que haber puesto este sensor de bajo nivel, pero a lo mejor a un 30% de la capacidad del tanque, para que cuando
esa alarma se te notifique, tú tengas oportunidad de hacer una reacción y comprar agua o pedir agua o ver qué está pasando, ¿no? Entonces, si bien las alarmas nos van a llegar y las vamos a interpretar, también es muy importante que cada elemento esté instalado de manera correcta. Ahora, eh, también puede ser que estos sistemas de monitoreo te ayuden a administrar los proveedores, ¿no? También puede haber que haya empresas que ofrezcan estos servicios de monitoreo al edificio, a la industria y con los proveedores autorizados de los edificios y de las industrias, ellos gestionen. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor hay un centro de monitoreo que están viendo la parte de aire acondicionado, falla un equipo, se detecta que necesita ya el proveedor y lo que haces es gestionar el mismo proveedor del inmueble. Y eso ayudas a dos cosas, atender la situación y también si tú tienes una póliza de mantenimiento, saber que se está cumpliendo con el nivel de la expectativa que se tiene, ¿no? Y obviamente saber si ese proveedor te está dando la atención por la cual fue contratada. Entonces, cuando tú monitoreas, aparte de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando o qué es lo que podría fallar, tú puedes gestionar toda la administración de los proveedores y levantar órdenes de trabajo para dar un soporte a la operación y continuidad en el negocio. Entonces, los sistemas de monitoreo son cada vez más importantes porque lo que nosotros necesitamos es continuidad del negocio, de la operación. Un poco desde el punto de vista proactivo y preventivo, es una mejora continua, ¿no? También nos ha pasado mucho que cuando se toma un edificio o una propiedad, a veces tenía un cierto consumo definido en el tiempo y cuando se hace una revisión, se pone a funcionar todos los sistemas, a veces resulta que consume más energía, pero porque de inicio había equipos apagados o había equipos en falla que eh, nunca se prendieron, entonces nunca consumía energía y eso hace que falle, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un mantenimiento más proactivo y preventivo, no solamente incluso podemos saber cuándo va a fallar el equipo, sino también si hay algún controlador o algún equipo que no reporte comunicación, pues que nos dé la visibilidad de decir, oye, este equipo no reporta ninguna actividad. Quiere decir que ese equipo físicamente sí existe, esa bomba, ese ventilador, ese ascensor, lo que fuera, pero no está funcionando. Entonces, eventualmente, también puede ser que los sistemas de automatización sean una herramienta para que hagan visible lo invisible dentro de la operación. Y entonces, cuando tú crees que tienes tu mantenimiento programado de tal forma que sea preventivo, pues puede ser que lo necesites reajustar porque nunca estuvo funcionando, ¿no? Bien, ahora, en términos generales y en términos prácticos, pues las arquitecturas de monitoreo existen muchísimas, pero dentro de las más sencillas es mejor, honestamente, porque lo que tú necesitas es entender que lo que tú piensas y lo que tú crees que esté operando es lo que está pasando, ¿no? Entonces, a través de diferentes medidores, obviamente de energía, agua, gas, temperatura, humedad, presión, ¿no? Vas a cubrir la mayoría de los subsistemas y los vas a reportar a un software, ¿no? Entonces, esa visualización del comportamiento y su análisis te va a llevar a definir estrategias de ahorro, ¿no? O de eficiencia. A veces también o lo deseable es que tú puedas tener históricos de consumo para saber cómo se ha comportado contra otro año, contra los otros años. Yo creo que una parte interesante es que a veces perdemos de vista que em, los precios de los consumibles, incluyendo la mano de obra de los pólizas de mantenimiento y eso, pues van subiendo año contra año, ¿no? Entonces, cuando tú crees que lo estás haciendo de una cierta manera, cuando tú crees que estás operando de una cierta manera, pues puede ser que no sea lo ideal. Por poner un ejemplo, me tocó un proyecto en una zona de playa donde había un consumo excesivo. Era a las 6 de la tarde, los primeros 30 minutos, de 6 a 6:30, había un consumo excesivo de energía. Y solamente con un proyecto de monitoreo en ciertas zonas críticas, se detectó
que la lavandería lavaba los blancos y todas las colchas de las habitaciones dentro del horario más caro. Entonces, como eso tú no lo puedes acotar, sí sí te puedes dar cuenta que ese procedimiento de limpieza, moviéndolo fuera del horario más caro de consumo, te va a repercutir en dinero y eso te tomó básicamente cambiar además tu procedimiento. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues prácticamente monitoreando, ¿no? Monitoreando los consumos, viendo qué fue lo que pasara. Y aquí por eso pusimos unas malas prácticas y consumos innecesarios, porque si bien lo tienen que lavar, pues que no lo hagan en el horario más caro, simplemente. Entonces, las arquitecturas de monitoreo a veces son las más sencillas y son las que mejor información te da, pero es así de sencillo, ¿no? Eh, Aire acondicionado, la parte eléctrica, ahora los famosos cargas misceláneas y algo que te empiece a reportar y empezar a ver cómo están tus activos, porque incluso tú puedes tener una comparación entre ti mismo, ¿sí me explico? Tú puedes tener, si tienes 10 líneas de producción, pues tú puedes monitorear cada línea de producción y puedes comparar cuánto se produce contra cuánto consume y ver si todo está funcionando entre ellos mismos. Ni siquiera es que te compares contra una base de datos o algo así, sino contra ti mismo, que eso ayuda muchísimo, ¿no? Igual en el caso de los edificios, pues si un inquilino tiene 2 o 3 pisos y es muy similar a la operación, pues porque uno consume mucha más agua o porque uno consume mucho más energía eléctrica, si hay la misma población y tienen más o menos los mismos horarios, no haría sentido. Pero todo es muy, muy basado en la operación, ¿no? Por eso les comentaba esto de la lavandería, porque pues ellos percibían que estaba funcionando bien, pero este pequeño detalle hace que pues los costos sean ocultos, ¿no? Entonces, cuando tú diagnosticas una alarma por día, puede ser un alto consumo, un bajo consumo, puede ser una desviación en energía eléctrica, que eso hace que se dañen los equipos, puede ser una mala calidad del aire, puede ser que la temperatura del aire acondicionado no esté variando, pues lo que tú tienes que entender es cómo se comporta a lo largo del tiempo y cuál es tu operación óptima, ¿no? Porque las cosas están cambiando. Yo lo comentaba hace ratito. Tú a lo mejor habilitas el aire acondicionado para un piso, pero ya no está habitado el 100% del piso, a lo mejor está el 50%. Entonces no tiene sentido que tú desperdicies tanta energía si no se va a ocupar. Entonces, las gráficas que a través de monitoreos pueden ser cada 15 minutos o día contra día, que tú veas esto, ¿no? Ahora, esto de la operación es muy importante entenderlo porque tú tienes que poner qué es lo que consumes ahorita y a dónde te gustaría llegar, obviamente sin afectar tu operación, ¿no? O el confort. Entonces, monitoreando tiempos, monitoreando operación, funcionalidad, espacios, tiempos, es como te tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque hay cosas fuera de la operación, ¿no? Por ejemplo, aquí se detecta, ¿no? Tú haces un análisis cruzado y entonces detectas que tú tienes encendidos los aires acondicionados fuera de operación y eso no debería pasar. Todos los esfuerzos que se hacen, por muy mínimos, acumulados a lo largo de los 365 días del año, es un esfuerzo mucho más importante de lo que uno podría pensar. Incluso nosotros en el día a día ya tomamos nuestra decisión, por ejemplo, cuando vemos Uber o cuando tomamos Waze o algo así, a veces 5 o 7 minutos sí es un factor determinante para tomar una cierta ruta o una cierta acción. Sí hace la diferencia. Aunque sean 5 minutos, aunque sean 3 minutos, sí, tú va cambiando, ¿no? Entonces, cuando tú detectas que algo está fuera de operación, y puede ser que esa operación sea en el horario más caro, por ejemplo, entonces obviamente ya empiezas a tomar alguna acción, primero correctiva, en el momento, y después tú puedes saber, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque también puede ser, por ejemplo, a lo mejor en un centro comercial o en algún retail, que hubo un evento, hubo alguna activación y entonces se necesitaba aprender los equipos porque era el momento de enseñar, ¿no? A lo mejor. Pero también puede ser el otro caso. Les comparto una anécdota donde en un centro comercial, en una zona de oficinas acá en Ciudad de México, que ese centro comercial daba servicios básicos, vamos a llamarlo así, bancos, gimnasios, restaurantes,
esa plaza comercial solamente tiene gente durante la semana, de lunes a viernes. Sábados y domingos no tiene gente porque está diseñada para las personas que trabajan alrededor. Pues se detectó que sábados y domingos había unos consumos impresionantes de corriente y que estaba llegando realmente muy caro la factura de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que pasaba? Que las personas que daban mantenimiento y que daban limpieza a los sótanos de los estacionamientos prendían los ventiladores de inyección y extracción cuando barrían para que fuera más rápido extraer el polvo. Y eso se detectó primero desde el dinero que se pagaba, desde la plata que se pagaba, y después por el sistema de automatización, que ahí, haciendo un paréntesis, tienes la herramienta, pero no está bien configurada, entonces no te puedes enterar de esto, ¿no? Por eso los sistemas de automatización tienen muchas funcionalidades, pero toda la parte de la definición, el alcance, lo que te interesa, entender la operación, tiene que ser a mucha conciencia, porque si no pasa esto, ¿no? Entonces, pues claro que se detectó que había unos consumos de energía muy grandes porque las personas lo prendían y eso, pues las 4 fines de semana era muchísimo, ¿no? Por eso es importante que eh, se defina bien el alcance. Pero bueno, esa es una parte de una mala práctica operativa donde si tú tienes un contrato de eficiencia o de ahorro de energía, pues le vas a mermar ese beneficio, ¿no? Por una mala operación. Y claro que tú puedes usar toda la información. O sea, no solamente porque sea aire acondicionado tienes que ver variables de temperatura y humedad o de dióxido de carbono, por ejemplo, en el caso de los sustentables, sino tú puedes saber temperatura, humedad y consumo de energía, ¿no? O temperatura, humedad y horas de operación, porque no haría sentido que tenga muchas horas de operación, que no haya una variación en la temperatura, quiere decir que algo está fallando, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que todos los datos que ustedes recolecten a través de un sistema de automatización pueden eh, compararse entre sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, la temperatura ambiente contra la temperatura interna, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en muchos casos la temperatura fuera del inmueble te conviene eh, meterla porque es más frío y a lo mejor te puedes ahorrar 15, 20 o 30 minutos de enfriamiento que pues es mucho en dinero, ¿no? O también hay veces que tú necesitas cuidar la humedad, ¿no? Donde haya humedad, pues a veces es importante cuidar la humedad, aunque afuera esté muy frío. A veces no conviene la humedad porque la humedad tiene dos efectos, pues, contraproducentes contra la operación. Uno es solamente daña los muebles, las alfombras, todo eso, por la humedad se genera hongos, pero también el otro puede ser que la humedad, ¿no? Cuando hay un mal control del aire acondicionado, por ejemplo, condense y al condensar pues hay agua y esa agua puede dañar los procesos de fabricación de comida, de ropa, de electrónicas, o en el caso de los edificios, o puede ser el caso de un hotel, pues condense, caiga agua en el piso y la gente pueda sufrir un accidente. Entonces también es algo muy importante. Entonces, ese tipo de combinaciones de variables se pueden hacer, ¿no? Y bueno, obviamente la conversión de año contra año cuando se puede, y esto es un poquito lo que les comentaba, ¿no? Puede ser que tú ahorres en el consumo, pero también el precio de lo que tú compras, el agua, el gas, lo que fuera, pues vaya subiendo a lo mejor en medida desproporcionada. Entonces, aunque la unidad de medida tú ahorres, el precio es mucho más caro o tuvo un incremento mucho más grande y te afecta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una industria tenía a lo mejor 8 líneas de producción instaladas, pero nada más operando 5, o a lo mejor un edificio de oficinas tenía 10 pisos, pero nada más tenía habilitado 3, y entonces en teoría estás ahorrando, pero no porque estabas incompleta tu operación. Entonces, tú puedes hacer las gráficas, lo importante es entender lo que el trasfondo y lo que implican estas gráficas hacia el futuro. Aquí un tema importante es que la temporalidad cuenta muchísimo en todo esto, ¿no? O sea, hay veces que hay muchos proyectos de monitoreo, muchos proyectos de eficiencia energética, de eficiencia operativa, pero necesitan cumplir un ciclo completo de 12 meses, porque a veces escogen los meses más húmedos, más calurosos o menos fríos o con menos producción o con menos inquilinos, entonces ese factor de inconsistencia hace que no sean exitosos los proyectos, ¿no?
Pero bueno, ya que tú tienes toda esta información, ya que la empiezas a graficar, ya que la empiezas a entender, vas a poder generar reportes, ¿no? Todos los reportes personalizados, por consumo, por demanda, por habitación, por piso, segmentado. Y entonces los sistemas, lo que tú puedes hacer es plasmarlo en una gráfica y saber cuáles están operando de manera correcta y cuáles no, e incluso entre ellos. Porque a lo mejor les comentaba, a lo mejor hay un edificio que tiene 10 pisos muy similares y se salen de contexto en la operación, igual el tema de la industria. O a lo mejor una cadena de retail, ¿no? Restaurantes o cafeterías, lo que fuera, pues mismos metros cuadrados, mismas parrillas, mismos equipos, pero operan de manera diferente incluso en las mismas zonas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta zona que estoy señalando, pues son condiciones climáticas muy similares, sin embargo, hay puntitos rojos que, comparándose entre ellos mismos, están fuera del rango, ¿no? Y eso lo puedes tú graficar. Asimismo, así como tú puedes hacer medición en tiempo real de los consumos, pues también una proyección de energía y una proyección de falla. ¿Qué quiere decir? Que en la proyección de consumo, bueno, como su nombre lo dice, tú puedes estimar que si sigues operando de tal manera, pues vas a seguir consumiendo tal energía eléctrica o tal agua, tanto de agua o tanto de gas, que eso se va a repercutir en tanto dinero. Pero también las fallas, ¿no? Si de repente detecta que tiene una falla y ya lleva más de 2 semanas con un más menos 15% de corriente alta o variación de voltaje, pues es posible que la vida de ese dispositivo lo acortes, ¿no? Entonces, por eso también puedes tener una proyección de operativa, de mantenimientos y de eficiencia energética. Y una parte interesante es los dashboards, ¿no? Algo que te permite a ti tomar una decisión. ¿Por qué? Porque estos proyectos o estos sistemas, pues, le pueden beneficiar a diferentes áreas. A mí me tocó una vez que estábamos viendo una línea aérea, los inmuebles y los counters que ellos tienen en los aeropuertos, y por casualidad estaba una persona de auditoría interna que cuando ella empezó a hacer ciertas preguntas y vio que la información ya estaba en los sistemas, la verdad yo le pregunté por qué lo hacía o por sea, por qué estaba interesada en eso. Me dijo, porque a mí esta información me sirve para mis reportes de auditoría, que básicamente es esto, ¿no? Ahorros, trazabilidad, los reportes, las zonas, los consumos. Entonces, ahí yo entendí de manera práctica que el sistema, corriendo los reportes como a esta persona le convenían, lo cual no era ningún problema, a ella le facilitaban el tema de auditoría interna e incluso algunas certificaciones ISO, ¿no? Entonces, por eso definir bien el tema de las métricas, porque puede ser producción, metros cuadrados, por huésped, por comensal, lo que fuera, y a lo mejor el área de operación necesita saber cierta información, el área de mantenimiento cierta información, el tema de refaccionamiento cierta información, y lo puedes hacer porque al final del día ya estás monitoreando los elementos mecánicos, solamente es la interpretación, ¿no? La parte de mantenimiento y refacciones, cuando tú monitoreas las horas de operación de un equipo, pues puedes saber, ¿sabes qué? El fabricante de esta bomba dijo que a las 1000 horas necesita un mantenimiento. Van 800. Entonces, no vas a dañar la parte operativa porque estás a tiempo de generar un mantenimiento preventivo. Al de mantenimiento le das oportunidad de generar esta orden de trabajo. Y las refacciones no necesariamente las llevas a ese límite de estar cambiando equipos porque lo estás operando de manera correcta. Hace ratito olvidé comentar que muchos por ahorrar energía, pues prenden y apagan los equipos, prenden y apagan los equipos, tratando de gestionar en base a horarios y eso, pero también eso necesita tener un balance porque dañas a los equipos, sobre todo a los equipos mecánicos, ¿no? Eso es una parte muy importante. Entonces, por eso, esta herramienta toma decisión, pero para varias, ¿no? Entonces, ya que estás monitoreando, ya que estás analizando, ya que estás segregando la información que le puede interesar a cada área, eh, eso te va a permitir a ti conocer el inmueble y saber cómo se comporta contra su misma operación. Y saber también si están llegando o no llegando a los métricos, ¿no? Pero bueno, una parte importante es entender la distribución
de cómo se consume, por qué se consume, y si están dentro de la misma zona geográfica, pues en teoría deberían comportarse de la misma manera. Entonces, ya los gráficos también ya suelen ser también muy operativos, pero también mucho de analítica para que tú de manera gráfica puedas saber cuáles son las tendencias, cómo se están utilizando los espacios, el portafolio de los pisos de las líneas de producción, las propiedades, lo que fuera, y empezar a agregar la información. ¿Por qué? Porque cuando viene el segundo paso, ¿no? Vamos a llamarlo así, o la segunda etapa, a veces tú piensas que ciertos proyectos de mejora ayudan. Eh, por ejemplo, ahorita ustedes aquí viendo en pantalla, aquí hacia arriba, es cuánto te cuesta en dinero reducir toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Para reducir la huella del carbono, y cuánto en dinero acá a la derecha te cuesta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el reemplazo de los equipos mecánicos, chillers, calderas, paneles solares, ese reemplazo, pues obviamente tienes muchísima reducción de huella de carbono, pero también es un costo muy alto, ¿no? A veces no es factible. Por este lado, cuando tú tienes torres de enfriamiento, el control de la demanda, la iluminación, por ejemplo, ¿no? Los aislamientos, algunas cositas, los variados de frecuencia, a veces no es muy poco en dinero, pero también muy poca la reducción de la huella del carbono, ¿no? ¿Qué es algo intermedio? Los sistemas de automatización. ¿Por qué? Porque precisamente como tú no vas a poder a veces cambiar equipos tan grandes, tan rápido como a lo mejor un chiller o una manejadora o un motor muy grande, sí lo puedes gestionar de manera correcta, en tiempo y en consumo, ¿no? Entonces, simplemente con gestionarlo es un balance importante en dinero y en reducción de huella de carbono de inversión, ¿no? Entonces, esta presentación se las vamos a compartir para que la vean un poquito más a detalle, pero quien tiene el dinero para invertir reemplazo de equipos mecánicos, sin pensarlo, ¿no? Es muy eficiente. Pero como a veces no se puede, es como cuando uno, ¿no? A veces cuando tú no puedes cambiar de auto, pues le das mantenimiento al que tienes para que extienda su vida y lo opere de una mejor manera, ¿no? Es muy similar lo que pasa. A lo cual, obviamente, esto también te permite generar, pues, qué tipo de proyectos tú puedes trabajar, ¿no? Ahorros potenciales o ahorros garantizados, ¿no? Puede ser, porque a veces los proyectos, ya que tú detectas una buena oportunidad, hay cosas muy sencillas como cambiar procedimientos o protocolos de operación, como lo comentamos con la lavadora, o hay veces que sí necesitas hacer alguna inversión un poquito más grande de equipo mecánico, iluminación, un sistema de automatización, y entonces eso puede ser que sea a través de ahorros garantizados o a través de ahorros potenciales, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, es una parte importante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario que esté en el chat, Brian, que me ayudes, o todo bien. Don Eduardo, bueno, todavía no tenemos ni comentarios ni consultas. Si gusta, podemos continuar. Excelente. Bien. Bueno, entonces, viéndolo desde un punto de vista monitoreo centralizado, ¿no? Centralizado puede ser a través de una red muy grande que dentro del mismo espacio tú monitorees 10, 15, 20 edificios o inquilinos o restaurantes o líneas de producción, lo que fuera, que te permita tener análisis del comportamiento, ¿no? Entre ellos mismos, un benchmarking de operación, lo comentábamos, que también tú puedas priorizar tu inversión, porque obviamente el que produce más, pues es el que es mucho más sensible y mucho más importante, pues garantizar esa funcionalidad, ¿no? Puede ser un restaurante que a lo mejor venda muchísimo y cualquier cambio, cualquier paro en la operación, pues pega mucho. Optimización de energía y mantenimiento digitalizado. Entonces, lo que nosotros buscamos es como una mejora continua, ¿no? A través de medir, analizar, actuar y mejorar constantemente, ¿no? Constantemente. Viendo el desempeño del sitio, ¿no? Como les comentaba, comparando entre sí. Obviamente los analíticos en tiempo real, esa gestión día a día de que el sistema de automatización tome soluciones que nosotros no podemos estar pendiente minuto a minuto. Las tareas preventivas o predictivas se puedan dejar programadas y la administración del ciclo de vida.
porque también todos los equipos llegan a un fin de vida en el cual obviamente entre mejor programes tú el cambio, el reemplazo, pues vas a poder tú afectar menos el negocio, su operación y su continuidad, ¿no? Entonces, parte importante de lo que nosotros queremos a la hora de centralizar, pues es una mejora continua a través de estos 4 puntos, ¿no? Y enfocarnos en 3 pilares, ¿no? Ya que vamos a centralizar la información, ya que vamos a estar comparando las diferentes variables, obviamente es la parte de eficiencia, resiliencia y reputación. Para la parte de la eficiencia, nosotros queremos obviamente ahorrar energía. Hay estadísticas que se arreglan más del 40% de los problemas sin enviar a un técnico. Entonces, hay muchos proyectos que el monitoreo de energía da pie a que estás monitoreando energía, tú piensas que vas a ahorrar energía, pero te ahorras mucho dinero en la parte operativa, porque son muchas falsas alarmas, ¿no? Entonces, obviamente, por eso se llama eficiencia, porque es la parte de energía, pero también la parte operativa. En el caso de la resiliencia es el análisis de las alarmas. Por ejemplo, no sé si alguien ha estado muy familiarizado con el tema de los paneles de detección de humo, pero luego parecen como árboles de Navidad porque hay muchas luces prendidas, o sea, son demasiadas alarmas que después ya no le pones atención. A veces pasa mucho esto también con sistemas que están monitoreando. Y pues tienes la famosa fatiga de alarmas, ¿no? Que a veces ya no haces nada porque piensas que es parte normal. La planeación de los recursos, ¿no? Les comentaba que estés preparado para tomar una acción y que no afecte la operación. Y la reputación. Esto es bien, bien importante. O sea, empresas que se certifican sustentable o algún proceso ISO y que no cumplan o que no den seguimiento a esto, a nivel reputacional es muy importante, ¿no? La seguridad, el seguimiento, los procedimientos. Eso es la trazabilidad y la transparencia que los sistemas de monitoreo deben facilitar y ayudar con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, y para finalizar la plática, un driver muy importante de los sistemas de monitoreo es el tema de la sustentabilidad. Durante mucho tiempo se veía como que la sustentabilidad a lo mejor era pues como pro bono o de mucha, a lo mejor un tema un poco más romántico, por definirlo de alguna manera, pero eso hace que ya bancos, gobiernos, la tecnología, los software desarrollen para que ya todo sea una nueva forma de construir, ¿no? Entonces la sustentabilidad, ¿no? Donde tú estás monitoreando todo ese tipo de variables, te mejoran tu utilidad. O sea, dejó de ser algo romántico para volverse algo de negocio. Entonces tú vas a reducir tus costos porque vas a administrar de una mejor manera tus consumos, vas a mitigar los riesgos de la operación. Imagínense una planta de manufactura que maquila microchips, microprocesadores, los cuales requieren como 60 litros de agua para cada uno y que no hay agua, pues es un problema porque entonces el negocio principal de esa manufactura pues está en riesgo. Y el tema de responsabilidad social, ¿no? Hay negocios que por su naturaleza contaminan, a lo mejor las petroleras o alguna fábrica o los o el cigarro, pero quieren ligarse a un tema sustentable y de responsabilidad. Y eso hace que compañías globales, cadenas hoteleras, firmas de desarrollo, inversionistas, pues estén más vinculados a un tema de responsabilidad social, a un tema corporativo, lo cual hace más atractivo para que sus empresas capten más dinero y puedan seguir funcionando. Entonces deja de ser eh, algo aspiracional y ya se ve un poco más de negocio, ¿no? Lo platicábamos en la parte de eficiencia, los costos, determinar pues tu base de consumo y a partir de ahí generar un camino hacia una eficiencia, ¿no? Es una parte importante. La resiliencia, porque ya hay sistemas de almacenaje de energía, de respaldo, los paneles solares, con lo cual tú tienes que estar asegurándote de que está funcionando, porque cuando se necesite que se utilice, algunas propiedades, algunas operaciones, incluso les conviene más dejar de comprar energía eléctrica a la compañía que lo suministra, eh, utilizando el diésel de la planta de emergencia para abatir ciertos costos, ¿no? A veces llega a pasar así. La reputación, como les comentaba, ¿no? La parte ambiental, social y de gobernanza y transparencia, para que nosotros creemos en todo lo que es el edificio, ¿no?
un ecosistema muy amigable, muy eficiente, que ayude a las personas y que prepare y que tecnológicamente esté preparado pues, para recibir, por ejemplo, ahora los cargadores eléctricos, ¿no? Entonces ya generamos un ecosistema amigable, saludable, donde todas estas condicionantes, ¿no? De calidad del aire, eficiencia energética, el uso responsable del carbono, va a beneficiar a las personas, ¿no? Por eso todo lo que son sistemas de automatización, la tecnología, los medidores, los dispositivos, la integración de ellos, la optimización, el análisis, tiene que llevarnos a una nueva visión para operar y el propósito de los edificios, ¿no? Y con esto me gustaría terminar diciendo que los edificios tienen que ayudar al bienestar de las personas, los espacios tienen que hacer que sean productivos y definitivamente ayudar al planeta, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la presentación que les preparé, abordando el tema de monitoreo inteligente para entender qué herramientas tenemos, para qué nos sirven algunos puntos finos y las tendencias que nosotros vemos en el mercado de los proyectos que se están implementando y que cada vez van a tener mayores requerimientos, ¿no? Entonces, Brian, dejaré aquí un espacio abierto para preguntas y respuestas, sin antes agradecer al CIEMI, a la asociación, al colegio, por el espacio brindado para la plática. Muchas gracias, Brian. Gracias, don Eduardo. Bueno, vamos a iniciar con el espacio de consultas. También les voy a proyectar lo que es la encuesta sobre el webinar. Entonces, bueno, vi primero la mano de don José Omar López Hernández. Entonces, don José Omar, adelante, puede realizar su consulta. Gracias, buenas noches. Don Eduardo, quisiera consultarle, bueno, en mi caso laboro para un centro de salud que es bastante extenso, podríamos llamarlo como un campus, ¿verdad? Compuesto de varias edificaciones y quisiéramos nosotros implementar un sistema de estos, de monitoreo de calidad de energía. Pero, sin embargo, el tema de la conexión entre los sensores, que tenemos distancias bastante largas, si hay algún tipo de solución inalámbrica que pueda reducir los costos, porque al final se vuelve bastante, o sea, un punto bastante costoso el tema de la red de datos, ¿verdad? Entonces, para saber qué recomendaciones tienen ustedes para un diseño más eficiente. Sí, claro que Gracias. sí. Muchas gracias por la pregunta. Aquí dejo mi correo por si me puede echar un correo para tener sus datos. Pero hay sensores inalámbricos que te permiten a ti medir los puntos importantes. La calidad de energía es uno, como bien la comentó. En general, todo lo que es este sector salud, mover agua y aire es lo más costoso, definitivamente. Y si hay cuartos de cirugía o hay cuartos limpios o algo así, pues la presión es todavía mucho más importante, así como la energía, ¿no? Entonces, hay sensores que se comunican en Bluetooth, hay sensores que se comunican en protocolos abiertos como Zigbee, entonces no dependes de una red física de Wi-Fi o de un nodo de red, y esto lo llevas a un pequeño sistemita y es viable. Entonces, si me pudiera regalar un correíto, podemos hacer la evaluación porque existe la tecnología tanto de los sensores como a lo mejor un controlador pequeñito, pero suficiente para recabar información sin tener que poner un software, ni mucho menos, suficiente para poder llevar ese propósito que comenta de la calidad de energía y empezar a monitorear si hay desviaciones, si hay bajo factor de potencia, porque también puede ser si hay bajo factor de potencia, o si a ciertas horas hay desviaciones, pues también ahí alarmarlas, ¿no? Entonces, claro que sí, hay tecnología inalámbrica, principalmente Bluetooth y protocolos Zigbee, que no son instalaciones tan invasivas, o mejor dicho, no son instalaciones invasivas y realmente fáciles de implementar. Ok, y tal vez ahí a nivel de complementar la pregunta, ¿los sensores de ustedes son todos por conexión VANET IP o es un circuito tipo Daisy Chain? ¿Qué es lo que Lo, acostumbran?
Normalmente, bueno, hay sensores que se comunican en protocolo, que es lo de Daisy Chain, y eso cuando tú tienes muchos puntos de medición, pues a veces no vale la pena poner un controlador porque a lo mejor sale más caro, o a veces sí conviene poner un controlador pequeñito que se comunique en BACnet IP, por ejemplo, y recolecte sensores variados, ¿no? Entonces, depende si son muchos puntos de monitoreo o no, pero ambas soluciones tenemos, tanto BACnet IP, Modbus IP, Modbus TCP, perdón, o sensores que comuniquen a través de una señal análoga, ¿no? De voltaje o de corriente, de 0 a 10 o de 4 a 20 miliamperes, y los llevamos a un controlador. Entonces, existen las dos opciones. O sea, nosotros tenemos las dos soluciones. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que tengo aquí otra consulta. Bueno, don Carlos, veo que la puso por el chat. No sé si gusta también abrir el micrófono y realizarlo directamente. Con mucho gusto. Buenas noches, don Eduardo. Gracias Bueno, por su tiempo. Mi consulta, como le indiqué ahí, era tal vez conocer qué opciones tienen ustedes para el manejo o el control del consumo de combustibles, combustibles líquidos o combustibles gaseosos, por ejemplo el gas LP, que es lo que se usa acá en Costa Rica. Esa es mi consulta. ok, lo que nosotros tenemos es el monitoreo, o sea, tenemos los medidores de gas, o sea, gas LP o gas natural, y solamente, ya dependiendo para qué se utiliza el gas, no sé, algo muy particular, tendríamos que ver, pero no, lo que normalmente nosotros tenemos solamente son los medidores del consumo, en este caso del gas. Bueno, y obviamente el software y los equipos para recabar esa señal y monitorearlo. Ya para eficientar el uso en el equipo, sí tendríamos que ver qué equipo es y cómo nos podríamos conectar para a lo mejor hacer una secuencia de operación. Pero de primera instancia, me gustaría comentarte que principalmente lo que hacemos es el medidor de gas. Muchas gracias. Me gustaría en algún momento recibir tal vez información de esos medidores. Le voy a escribir mi correo. Sí, claro, claro que sí, con mucho gusto. Muy amable. Y si hay alguna otra consulta, pueden escribirla igualmente por el chat o pueden abrir su micrófono. Bueno, Eduardo, creo que no hay más consultas al parecer. Bueno, le agradecemos de parte del CIAMI por este espacio, ¿verdad? Igualmente por parte de la comisión se le agradece por tenerlo acá, ¿verdad? Es un gusto y buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, Brian, muchas gracias al colegio y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, Brian. Muy amables. Buenas noches.